hermanados por ustedes, por la generación, por los temas que han tratado. ¿Con quién se siente así? Le preguntan con qué escritores ahora él se siente hermanado por los temas, por la generación, ¿no? Sí, yo creo que mi generación y un poco la inmediatamente anterior y inmediatamente posterior, así como todos tuvimos influencia muy importante, porque el poeta que diga que nunca tuvo influencia generalmente miente, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que pasados los años, como cada cual fue encontrando su lenguaje, que es una forma de encontrar su identidad, empezó a ser más evidente que la influencia principal era la realidad, más que otro poeta mayor, sin perjuicio de seguir admirando a esos poetas mayores. Entonces, en esos influidos por la realidad de mi generación o cercanos a ella, yo encuentro poetas como Juan Gelman, por ejemplo, como Ida Vilariño, ¿quién más? ¿No? Como, bueno, como fueron, ay, ¿cómo se llama? Que murió, ya me saldrá, que murió, y que le había matado una hija, Walsh. Bueno, Walsh no era poeta, sí también, ¿no? Pero fue mi amigo. ¿Poeta argentino? Francisco Urón. Ah, Paco Urón. Paco Urón, claro. O sea que eso... A esta librería retorna Paco Urón. Sí, son poetas que no es que escribiéramos igual, no, para nada, pero que estábamos un poco hermanados por la influencia de la realidad. Y por querer incidir en la realidad, Mario, porque acá hay otro tema que es, hasta yo diría hoy, en estos tiempos postmodernos, es la cuestión de que, bueno, de que no importa que la palabra y la poesía incidan en la realidad o no. Yo creo que vos fuiste un poeta que quisiste incidir en la... Lo pienso, no sé si es así o no, pero creo que sí. Y yo creo que la poesía tiene muy poca influencia política. En primer término, porque los políticos no leen poesía. Claro. Exacto. Qué lástima. Bueno, pero es así. Y además, yo no recuerdo ninguna revolución que se haya hecho a partir de un soneto, ni una dictadura que haya caído por una oda o una lírica. Pero sí puede tener un poema, puede tener influencia sobre un determinado ciudadano en hacerle ver ciertas cosas, en clarificarle un poco la vida y clarificarle un poco lo que puede ser el mundo, ¿no? Eso sí, creo que un poeta puede influir en el ciudadano de a pie, ¿no? Pero no en los presidentes y vicepresidentes, ni en los presidentes ni los vicepresidentes. Pero Mario, de todos modos, es muy cierto lo que decís, pero qué curioso que estos regímenes como los que te tocaron padecer, a vos te exiliaron por poeta. ¿Será que no leen poesía pero saben que la poesía tiene algo de peligroso? Digo. No, no me exiliaron por poeta. Me exiliaron por mi actividad política. Ah, por mi caso. Por eso. Pero queman libros. Le tienen miedo a la palabra. ¿Cómo decís vos en perplejidad, en decirlo? La palabra es algo que los olvidadores le temen, ¿no? La palabra creo que tiene supongo que tiene algún peso, creo sí, que... Claro. No, además, lo importante, yo creo, de la poesía es que yo creo que la historia de los pueblos pasa por la poesía. Como la poesía es como la espina dorsal de la historia de los pueblos. Y pasa porque la poesía, yo creo, que es más verdadera que otros géneros, porque los otros géneros son ficción, ¿no? Son los géneros de ficción, el cuento, la novela. El autor inventa, con todo el derecho del mundo inventa. En la poesía yo creo que está más metido el poeta con su vida, con sus tristezas y alegrías, ¿no? Y entonces está más presente
la historia de un momento, de un país, de una generación, en la poesía que en la prosa. Me parece a mí, que yo digo, como una sensación de mucho atrevimiento. Y está más metido en la obsesión del poeta, las preguntas que lo atraviesan, las dudas, Claro, ¿no? sí, sí. Es más personal, la poesía es más personal, ¿no? Sin perjuicio de que en un cuento también pueda haber un personaje de la realidad o un episodio de la propia vida del autor que aún deformándolo, cambiándolo, pero que esté presente. Y decime una cosa, la obra poética, a medida que va creciendo, te va modificando, vos digo, te vuelve, o sea, encontrar un poema que Borges decía, no sé quién soy, para saberlo, digamos, hago un poema, como que pareciera que el poema también al poeta le permite como reconocerse. Digo, te va modificando, te va produciendo algún cambio a vos a lo largo de la obra. Y bueno, claro, uno va cambiando. La vida lo va cambiando, Claro. pero la obra misma, la poesía misma, te va modificando en algo. Bueno, uno va modificando la poesía porque uno es el que cambia y uno es el que hace lo que toma y el mundo va cambiando. Sí. Yo, por ejemplo, después de 12 años de exilio, cuando vuelvo a mi país, encuentro que mi país ha cambiado, pero yo también he cambiado, ¿no? El contacto con otros pueblos, con otra historia, con otras culturas, a veces con otras lenguas, uno necesariamente cambia, ¿no? Sí. Y eso se da, yo creo que es muy seguro que se dé, ¿no? en el que vuelve a su país. ¿Y los temas tuyos fueron cambiando a lo largo de tu...? Y fueron cambiando, sí, aunque siempre teniendo en cuenta al que es mi personaje preferido y casi obligatorio, que es el hombre de clase media de Montevideo, ¿no? Ese es tu personaje. Es una limitación mía también, ¿no? Claro, ¿por qué no escribir sobre un magnate alemán, cosas por el estilo? Pero yo lo que conozco es la clase media, la clase media montevideana, y sobre esa clase es que he escrito. Y seguís creyendo en la corazonada de eso. Digo, hay algunas que hablas de ese hombre y seguís creyendo en que ese hombre que sufre más, creyendo en la corazonada. Digo, hay creencias que bueno, que esta realidad te ha destituido, te ha echado, te ha cercenado. Sí, claro. Y sí, pero bueno, uno trata de todas maneras de seguir siendo fiel a sí mismo, que no es fácil. Eso tiene que ver con la dignidad, ¿no? Que no es fácil, pero también la dignidad tiene su precio y el hecho de que la dignidad lo lance a uno al exilio no es nada cómodo, no es nada cómodo. Sobre todo que yo tuve que salir al exilio no cuando tenía 19 o 20 años, sino cuando era un hombre mayor. Y bueno, quedarse sin sueldo, quedarse sin ciudad, sin familia, sin las calles de uno, y además viviendo una situación económica bastante triste, ¿no? Dan ganas de traicionarlo. De ganas de traicionar. No, nunca tuve la tentación. ¿No? Yo tengo una pregunta. Sí. Yo veo que está muy comprometido usted con la realidad, se expresa a través del idioma, de las palabras, hace muchos años que escribe. Mi pregunta es, ¿cómo ve que el idioma ha ido cambiando, el castellano en nuestro caso, ¿no? En todos estos años, más de 15 años a esta parte, con el tema de la globalización, la famosa globalización. ¿Y qué tiene que ver este cambio de nuestro idioma, de nuestro castellano, con nuestra identidad? ¿Cómo? La identidad. Bueno, ¿Cómo lo ve usted? primero, no es que esos cambios que se dan, que sí que son ciertos, no solo se dan en el español, se dan en todos los idiomas, en el alemán, en el inglés, en el italiano. Y además, dentro del español no son los mismos cambios que se dan en España que en América Latina, y ni siquiera es igual en todos los países de América Latina, ni en todas las provincias españolas, ¿no? Incluso hay, por ejemplo, en Canarias, en las Islas Canarias, hay una cantidad de palabras que nosotros reconocemos, los latinoamericanos, algunas los del sur y otras los del Caribe,
como nuestras, y vinieron de allá. No hay que olvidarse que Montevideo fue fundado por, creo que 30 o 40 familias canarias, ¿no? Y entonces hay cosas, por ejemplo, en Canarias se dice balde, y en el resto de España se dice cubo, y nosotros decimos balde. Y en Cuba, en Santiago, en Oriente, dicen balde, pero en La Habana dicen cubo, ¿no? O sea que aún en el mismo país hay distintas cosas que vienen de distintas zonas de influencia, ¿no? La guagua, ¿no? La guagua en Cuba es el ómnibus, en Chile es un niño pequeño, un bebé, y en Canarias es un bebé, ¿no? O sea que hay una cantidad de palabras afines, ¿no? Que se emplean en Canarias y que algunas vendrán de América Latina, pero sobre todo vinieron de Canarias a América Latina.